Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. Bueno, buenos días amigos, buenos días, ¿qué tal? Dios les bendiga, bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a las noticias, a la luz de la palabra, como todos los días de lunes a viernes, a las 8 de la noche, hora de la Florida Central, donde siempre nos conectamos con ustedes para traerles noticias y temas, todos analizados desde una cosmovisión bíblica, desde una cosmovisión cristiana. Y hoy tenemos un programa tremendo. Hoy vamos a estar hablando sobre los cristianos progresistas, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito sobre esto. Hoy el programa va a ser más educativo que otra cosa, pero bien interesante porque vamos a ver la realidad de lo que está ocurriendo en medio de nosotros, ¿verdad? La realidad de lo que está pasando en medio de nuestras iglesias y cómo nuestras iglesias están siendo invadidas con este cáncer que se llama el movimiento de cristianos progresistas y cómo esta falsa doctrina, este falso evangelio ha ido prácticamente destruyendo la iglesia de adentro hacia afuera, cómo se manifiesta aquí en los Estados Unidos. Y obviamente voy a hablar un poquito hoy de 5 cosas. Bueno, no voy a poder hablar de las 5 cosas, voy a hablar de una, pero voy a mencionar 5. De una de ellas me voy a enfocar para abundar, pero voy a mencionar las 5 cosas que debes estar pendiente, que cuando escuches o veas debes estar al tanto de que es una iglesia o un lugar o un pastor o un cristiano que está dentro de un movimiento peligrosísimo como es el movimiento de los cristianos progresistas. Así que el programa de hoy es un programa bien interesante que debes compartir con todo el mundo hoy, ¿verdad? Como siempre te digo, sígueme en mis redes sociales. Aquí abajo en el cintillo tienes toda la información de mis redes sociales. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale a la campanita. Me consigues ahí como Pastor Julio Vientos. También sígueme en mi página de Instagram y en mi página de Facebook como Pastor Julio Vientos y en mi página de Twitter o X como J Vientos. Ahí me puedes conseguir constantemente. También puedes suscribirte a mi blog, ¿verdad? En donde tengo varios escritos y donde constantemente estoy subiendo material que escribo en mi blog. Mírelo aquí abajo. Aquí está mi blog. Suscríbete ahí, www.juliovientos.com. Te puedes suscribir ahí y también puedes escribirme a las noticias a la luz de la palabra @gmail.com.
las noticias a la luz de la palabra @gmail.com. Ok, así que ahí puedes contactarte conmigo. Y si quieres, escúchame, si quieres comentar al aire, puedes llamarnos al número que está aquí en el cintillo, 863-250-1150. Con mucho gusto yo voy a atender tu llamada aquí en vivo y escucharemos tus comentarios relacionados al tema que estemos hablando en el momento, en el día de hoy. Así que 863-250-1150, 863-250-1150 es el teléfono a comunicarte, el teléfono a llamar. ¿Okay? Así que ya estamos en vivo aquí, mi gente, en las noticias a la luz de la palabra. Yo soy el pastor Julio Vientos, que te acompaña de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Y déjame saber de dónde me estás viendo. Si me estás viendo de Puerto Rico, si me estás viendo de Estados Unidos, de Latinoamérica, de donde quiera que me estés viendo, escríbeme y déjame saber de dónde me estás viendo para poder saludarte, ¿verdad? En la mañana de hoy. Y vamos a saludar a algunas personas que ya están conectados con nosotros. Tenemos por aquí a Frank Torres, que nos dice muy buenos días y saludos y bendiciones. Frank nos ve siempre desde Ocala, Florida, ¿verdad? Aquí de donde yo vivo en la Florida, Ocala es como 1 hora aproximadamente, 1 hora y media más o menos. Así que estamos aquí, somos casi vecinos. Nancy Hernández, mire, tenemos a Nancy Hernández aquí, que está con nosotros también en el día de hoy. Nos dice saludos y bendiciones a todos. Y por ahí estaba Nancy avisándole a mucha gente que ya estamos en vivo. También tenemos a Adawilda Martí Alicea, que está con nosotros, y Adawilda nos dice muy buenos días. Y Ibeliz, tenemos a Ibeliz Díaz, que nos dice buenos días, ¿verdad? Que nos está viendo en el día de hoy aquí. También tenemos a Heriberto Flores, que se ha conectado con nosotros en otras ocasiones, nos está viendo hoy. A Enid Bochán, saludamos a Enid Bochán, que está con nosotros. A Sara Santana. Sara Santana, Dios te bendiga, Sara. Bendiciones, está ya Sara con nosotros. Ibeliz Díaz nos está viendo desde Puerto Rico, ok. Ana Noa nos saluda y nos dice bendiciones a todos. ¿De dónde nos está viendo Ana Noa? Rafael Rivera nos está viendo desde Ponce, Puerto Rico, y nos dice que ya tomó café. Así que qué bueno, qué bueno. Gracias a todos los que están conectados en todas las diferentes plataformas. Tenemos personas conectadas en Twitter, tenemos personas conectadas en todas las plataformas de Noticias Generación News, porque estamos saliendo a través de todas las plataformas de Noticias Generación News, como también estamos saliendo a través de mis plataformas, que es mi canal de YouTube, mi Facebook, mi Twitter. Así que tenemos personas conectadas en todas las plataformas, ¿ok? Todas las plataformas, la gente conectada. Bueno, Heriberto Flores nos está viendo desde Juncos, Puerto Rico. Qué bueno, Heriberto, bendiciones. Y muy próximamente, escúcheme, próximamente, pronto, vamos a estar saliendo también a través de la cadena Adoración Broadcasting Network, que se encuentra en Tampa, ¿ok? Así que a través de la cadena Broadcasting Network en Tampa, vamos a estar saliendo por 2 emisoras de radio, ¿ok? Y vamos a estar saliendo por la televisión de la Adoración Broadcasting Network en Tampa, donde vamos a estar cubriendo toda esa área de Tampa y toda esa área de allá de Lakeland y todas esas ciudades y condados de allá abajo de la Florida. Pronto esté pendiente, si usted es de Tampa o conoce a alguien de Tampa, aunque nos puede ver a través de estos medios también, pero vamos a estar saliendo allá también de manera local, ¿verdad? En Tampa, a través, obviamente, de los diferentes medios de la cadena Adoración Broadcasting Network, ¿ok? Ellos tienen 2 emisoras de radio por las cuales vamos a estar saliendo en audio y la cadena de televisión que vamos a estar saliendo allí en vivo. Así que contentos de poder seguir expandiendo nuestro alcance, nuestra cobertura. Seguimos trabajando, estamos trabajando para ver si podemos este programa sacarlo en vivo a las 8 de la mañana, también en Honduras, ¿verdad? Con una de las emisoras más conocidas cristianas de Honduras. Estamos en esas conversaciones y seguimos expandiendo
Hoy día con la tecnología, pues obviamente uno puede llegar a mucha más gente, pero la idea es que podamos hacer una cadena, prácticamente como si fuera un network, una cadena de emisoras donde podamos estar saliendo, uniéndonos todos y saliendo en vivo para llevar este mensaje de verdad, de defender la verdad de Dios, de defender su palabra, de obviamente destapar las mentiras ideológicas que se levantan en el día a día, que vemos y que vivimos. Así que tenemos gente por ahí que están conectados, veo por ahí que está en mi página de Facebook, veo que está Wanda González por ahí, veo que está Silvia Ivette, Silvia, Dios te bendiga. Veo que hay varias personas que están por ahí conectados también. Así que nada, mi gente, contentos de poder estar con ustedes en el día de hoy, como todos los días. Hoy es viernes, ¿ok? Hoy es viernes. Y hoy, pues, como usted vio el tema, ¿verdad? Como usted vio el tema de hoy, hoy vamos a estar hablando de los cristianos progresistas y lo que es el cristianismo progresista. Vamos a estar desenmascarando esta mentira o esta falsa doctrina también y este falso movimiento, que es uno de los movimientos, escúcheme, más peligrosos que obviamente se ha infiltrado en la iglesia. Mire, yo estoy preparando un escrito que voy a postear en mi blog pronto, que se va a llamar Las 7 tendencias peligrosas que la iglesia ha adoptado. Y obviamente esto va a estar cargado de mucha información y va a estar caliente cuando yo lo saque. Y voy a hacer un programa o una serie de programas sobre esas 7 tendencias, ¿verdad?, que se han infiltrado dentro de las congregaciones y sobre todo dentro del pueblo evangélico y cristiano, y cómo estas están obviamente desviando a la iglesia, desviando al pueblo de Dios, obviamente, en todas las cosas, lamentablemente, llevando al pueblo, como uno dice, ¿verdad?, a diferentes doctrinas que no son bíblicas y que obviamente están llevando a la iglesia a la apostasía. Así que vamos a estar pendientes de eso porque voy a estar próximamente escribiendo al respecto, ¿verdad? Las 7 tendencias, ¿verdad? Que obviamente la iglesia tiene, ¿verdad? O que está la iglesia cayendo en esas 7 tendencias que son muy peligrosas y que tenemos que enfrentarlas tal y como son, ¿ok? Así que hoy definitivamente vamos a hablar un poco de si es posible ser progresista en sus puntos de vista sobre Jesús, sobre la moralidad, sobre la cultura y la Biblia y seguir siendo cristiano. ¿Por qué? Porque muchas personas religiosas, ¿verdad?, están tratando de afrontar el cambio cultural, tratando de mantener su fe cristiana, pero en el programa de hoy vamos a explorar un aspecto muy peligroso del cristianismo progresista al que muchos que dicen ser cristianos, ¿verdad?, deben tener cuidado. Así que vamos a estar viendo eso con detenimiento y vamos a estar viendo eso con mucha claridad en el día de hoy. Así que el programa de hoy yo le pido que usted, ¿verdad?, le preste mucha atención a lo que vamos a hacer hoy en el programa porque vengo con un programita cargado con mucha información interesante y muchas cosas chéveres. Saludamos a todos los que siguen por ahí conectándose. Escríbanme, por favor, escríbanme aquí al chat. Aquí Nancy dice, ellos avanzan por su persistencia. Mira, tenemos por aquí a la gente de Mujeres con Dignidad que nos saludan y nos dicen saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones a Mujeres con Dignidad. Qué bueno que están ahí conectados.
compartan este video, por favor. Compartan este video, por favor. Así que mire, vamos a arrancar. Edgar Martínez, bueno, tenemos por aquí a Egui. Egui, bendiciones de Vega Alta. Qué bueno, bendiciones. Bueno, vamos a arrancar rapidito porque hoy, como le dije, el programa de hoy va a estar cargado de mucha información importante que yo quiero poder compartir con ustedes, ¿verdad? Voy a poner aquí abajo el número de teléfono por si usted quiere llamar en vivo, ¿ok? Vamos a hablar un poquito hoy de esto y yo voy hoy a, mire lo que yo voy a estar haciendo hoy. Hoy yo voy a estar desmantelando, ¿ok? Todo este concepto y todo este movimiento que se conoce como el cristianismo progresista. Mire, créame, yo me compré más de 25 libros, de los cuales he leído unos 12 ya. Me he comprado más de 25 libros de autores progresistas, de las personas que están empujando esto, que son las voces allá afuera del cristianismo progresista, que son las personas que están enseñando, pastoreando, ¿verdad? E impulsando todo este movimiento del cristianismo progresista, que es un falso evangelio. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque mire, si usted quiere debatir con eficacia, usted no puede repetir lo que otros dicen, usted tiene que leer lo que ellos dicen y de dónde sale su hermenéutica, para que así usted pueda destruir la hermenéutica y desmantelar la hermenéutica que ellos traen con la palabra de Dios, y usted pueda exponer el engaño y exponer la mentira. ¿Ok? Si usted no hace ese ejercicio responsable, y ese ejercicio requiere, escúcheme, leer, 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 leer y leer, que es una de las cosas que le falta, tristemente, tengo que decirlo, a muchas personas dentro del pueblo de Dios que no les gusta leer. Se pasan leyendo Facebook, pero no leen la Biblia, no leen libros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo compré 25 libros, me he leído 12 de ellos actualmente, porque estoy trabajando, mi gente. Mire, yo estoy trabajando para preparar una conferencia, como le informé, que voy a estar hablando sobre 7 mentiras o 7 distorsiones del evangelio, ¿ok? Y cómo discernir la verdad de Dios, ¿verdad? En todo este proceso. Así que vamos a ver esto con detenimiento. Por favor, comente en las redes, comente aquí en el chat, pero también si usted quiere llamar y opinar sobre el tema, puede llamar al 863-250-1150. Con mucho gusto yo atenderé su llamada, ¿ok? Mire aquí, es posible, la pregunta que yo hago, y vamos a poner esta presentación aquí, ¿es posible ser progresista y seguir siendo cristiano? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es posible ser un progresista y seguir siendo cristiano? ¿Verdad? Porque hoy está este movimiento que se llama el movimiento del cristianismo progresista, que por lo menos aquí en Estados Unidos es bien fuerte, es bien agresivo, ¿ok? Y está prácticamente arrasando con un montón de gente que han abrazado este falso evangelio. Ahora, un efecto importante del cristianismo progresista es la erosión, y es la erosión gradual, ¿ok? De las enseñanzas cristianas tradicionales. Así que uno de los efectos importantes que este movimiento ha tenido es que ha ido socavando, ha ido destruyendo las enseñanzas cristianas tradicionales que por años se conocen como las enseñanzas básicas, ¿verdad? La espina dorsal del evangelio en todo lo que es el cristianismo ortodoxo tradicional de años, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son los orígenes del cristianismo progresista, porque a mí me gusta siempre hablar de darle un poquito de contexto. Vamos a hablar del origen o de los orígenes del cristianismo progresista para que entendamos por qué hemos llegado donde hemos llegado. Primero,
Los orígenes del cristianismo progresista son bien complejos, ¿ok? Como dice ahí la presentación, el movimiento abarca algunos aspectos del cristianismo liberal, que obviamente esos aspectos del cristianismo liberal se remontan tanto al racionalismo de la época de la Ilustración como al romanticismo de los siglos XVIII y de los siglos XIX, ¿ok? Y si bien el cristianismo progresista, escúcheme bien, comparte algunas características del movimiento del evangelio social que se llevó a cabo a finales del siglo XVIII y principios del siglo, del siglo XIX, principios del siglo XX, también puede verse como una reacción contra ese evangelio. O sea, el término cristianismo progresista surge a principios de la década de los 90, ¿ok? Y surge a principios de la década de los 90 con la fundación de lo que se conoce como el Centro para el Cristianismo Progresista, el Centro para el Cristianismo Progresista. Entonces, una amplia gama de personas, ¿verdad?, afirman, por lo menos aquí en Estados Unidos, no sé allá en Puerto Rico o en otros lugares que me están viendo, pero aquí que vivo acá y lo estoy palpando en el día a día, aquí hay una amplia gama de personas que afirman ser cristianos progresistas, porque no siempre están de acuerdo entre sí, los cristianos progresistas no siempre están de acuerdo entre sí, pero tienen, o mejor dicho, tienden a compartir un conjunto similar de actitudes y un conjunto similar de creencias que obviamente las vamos a identificar ya mismo más adelante. Entonces, ¿cuál es la idea general detrás del movimiento cristiano progresista? La idea general detrás del movimiento cristiano progresista es que la iglesia necesita, escuche esto, escuche con detenimiento lo que le voy a decir ahora. La idea general del movimiento cristiano progresista es que la iglesia necesita revisar y ajustar sus métodos, sus prácticas y sus creencias a medida que cambia la cultura. O sea, que es un enfoque tomado del posmodernismo. Voy a volver a repetir esto otra vez. Y escuche esto porque le estoy dando aquí unas claves y unas enseñanzas profundas sobre lo que es esto para que usted lo pueda entender. La idea general detrás del movimiento cristiano progresista es que la iglesia necesita revisar y ajustar sus métodos y sus prácticas y sus creencias a la medida que va cambiando la cultura. Y obviamente ese concepto viene de lo que es el posmodernismo, ¿ok? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué es el posmodernismo? Ahí es que tenemos que entonces que explicar esto con detenimiento. ¿Qué es el posmodernismo? Vamos a ver, entonces le voy a explicar brevemente, lo más que, ¿verdad? De la mejor manera posible, lo que es el posmodernismo. Mire, el posmodernismo de los siglos XVIII y XIX, o mejor dicho, perdóneme, antes de llegar ahí, vamos a hablar del modernismo, que fue lo primero que llegó antes del posmodernismo. El modernismo del siglo XVIII y siglo XIX se centraba en la investigación racional y obviamente en la evidencia empírica, ¿ok? Entonces los modernistas, ¿verdad?, eran muy optimistas en cuanto a que la ciencia y la filosofía podían descubrir cualquier misterio y explicar casi todo, ¿verdad? Entonces el posmodernismo es prácticamente una reacción en contra de ese optimismo de los modernistas. Yo te voy a dar varios ejemplos, quiero darte varios ejemplos de contraste en cuanto a esto del posmodernismo y el modernismo. Por ejemplo, los modernistas afirmaban que todos tenían acceso directo y confiable a la realidad y a la capacidad de obtener conocimiento, pero los posmodernistas sostienen que la percepción de cada uno tiende, ¿verdad?, de la realidad, está radical e inaudible, limitada por el contexto cultural y las perspectivas individuales de cada persona. Pero otro ejemplo que te voy a dar es que los modernistas, por ejemplo, pensaban que la gente podía descubrir y comprender verdades universales y eternas, pero los posmodernistas, ¿verdad?, creen que la verdad es relativa y que varía de situación en situación,
de cultura en cultura, ¿verdad? Y que incluso varía de individuo en individuo. Dígame si eso no es lo que estamos viendo hoy día. Otro ejemplo, los modernistas obviamente buscaron lo que se llama una metanarrativa, ¿verdad? Una historia grandiosa y global que explica o que explicará cómo funciona el mundo, que explicara cómo funciona el mundo. Pero los posmodernos rechazaban incluso la posibilidad de esa metanarrativa. En cambio, los posmodernistas optan por celebrar la idea de que cualquier cultura o individuo puede elaborar su propia narrativa y crear su propia narrativa y su propio significado y su propio propósito. ¿Ok? Algo parecido a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces también, el último ejemplo, los modernistas, por ejemplo, vieron la verdad y vieron la razón, ¿verdad? Universales como caminos al avance, como caminos a la mejora de la humanidad. Pero los posmodernistas sospechan de cualquier pretensión de verdad o razón universal. Acuérdese que los posmodernistas afirman que la verdad no es absoluta, ¿ok? Sino que varía, ¿verdad? Afirman que la verdad objetiva es solo un juego de poder. Los posmodernistas dicen la verdad absoluta es un juego de poder, es un juego disfrazado, es un intento de controlar y de oprimir a otras personas. Ahora, hay algo que sucede, escúcheme bien, hablando relacionado a esto del posmodernismo, ¿ok? Hay algo que sucede en los años o en el año 2000 para que usted pueda entender el contexto de esto. Y discúlpeme que le estoy explicando esto, pero este programa usted tiene que compartirlo porque en ningún lugar usted le van a explicar esto como yo se lo voy a explicar aquí. Créame, yo me he estado empapando de este tema. Mire, a principios de la década del 2000 surge un fenómeno que se conoce como la iglesia emergente. Yo no sé cuántos habían escuchado eso en la década del 2000. Fenómeno de la iglesia emergente. Entonces, surge un fenómeno conocido como la iglesia emergente que comenzó a ganar influencia en círculos evangélicos y que obviamente fue lo que sentó la base. El movimiento de la iglesia emergente fue el que sentó la base para el cristianismo progresista de hoy. ¿Ok? Esto es importante saberlo. ¿Ok? Muchos evangélicos, por ejemplo, a principios de la década del 2000, coincidían con el énfasis del movimiento de la iglesia emergente, ¿verdad? Ellos coincidían con muchas de esas cosas, porque el movimiento de la iglesia emergente empezó a analizar la cultura, a analizar las cosas que la iglesia estaba haciendo mal, empezaron entonces a hacer un acercamiento a la espiritualidad y a los sistemas y a todas las cosas, ¿verdad? De una manera aparentemente humilde, una manera intelectual, empezaron a analizar el tradicionalismo de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero a través del movimiento de la iglesia emergente, el cristianismo progresista echó raíces en muchos de los círculos evangélicos. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de la iglesia emergente surgió algo, y es que el posmodernismo se introdujo en lo que ellos estaban haciendo y prácticamente ellos adoptaron el posmodernismo, ¿verdad? Y en muchos círculos evangélicos esto abrió la puerta para que ellos comenzaran a reinterpretar la Biblia, a repensar las enseñanzas que están arraigadas en las escrituras e incluso a cuestionar doctrinas cristianas fundamentales. ¿Ok? Pero sucede algo después de la iglesia o el movimiento de la iglesia emergente. Sucede algo de lo cual se está hablando mucho hoy, ¿ok? De lo cual se está hablando mucho hoy. ¿Qué es lo que sucede después de esto? Sucede que todos estos pastores, ministros y cristianos que estaban en la iglesia emergente, que comenzaron a coquetear con este asunto de el cristianismo progresista, ellos comenzaron a abrir una puerta, y esa puerta que comenzaron a abrir se llama la puerta de la deconstrucción de la fe. ¿Ok? Y yo puedo dar un programa completo sobre lo que es la deconstrucción de la fe, y creo que
meses atrás hablé un poco sobre esta temática, pero mire, se abre esa puerta de la deconstrucción de la fe. Así que usted puede imaginar el impacto que esto tuvo en la cultura, cuando los cristianos obviamente comenzaron a cuestionar lo que creían. ¿Qué es la deconstrucción de la fe? La deconstrucción de la fe es cuestionar lo que uno cree, lo cual quiero hacer claro, escúcheme, lo cual quiero hacer claro. Cuestionar lo que uno cree no es malo en sí mismo. De hecho, es un buen ejercicio el cuestionar lo que uno cree. Es un buen ejercicio tener preguntas. Hay que tener preguntas. Hay que hacer las preguntas. Hay que contestar preguntas. Yo creo que uno de los errores que la iglesia ha cometido en este tiempo, y muchos pastores y ministros, es que cuando les hacen preguntas no las contestan o las despachan fácilmente diciendo tienes que orar por eso. No, 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 no. No podemos dejar el cerebro en la puerta. Tenemos que contestarle las preguntas a nuestros jóvenes. Tenemos que contestarle preguntas a nuestros feligreses. Y usted no le puede tener miedo como líder, como pastor, como predicador a las preguntas. No, en sí las preguntas no son malas en sí mismas. O sea, cuestionar lo que uno cree no es malo en sí mismo. ¿Ok? El problema estuvo en que muchos de ellos no tenían las herramientas ni tenían la comunidad para poder procesar correctamente los cuestionamientos y las preguntas de esas creencias históricas cristianas. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que muchos cristianos honestos, sinceros, comenzaron o iniciaron, perdón, un proceso llamado de construcción, pero en ese proceso de llamado reconstrucción terminan con una fe que no es la fe bíblica. ¿Ok? No es la fe bíblica. Entonces hay mucho debate sobre cómo definir exactamente este término de deconstrucción. Pero algunos afirman, obviamente, que la deconstrucción es en realidad solo un proceso saludable y a veces, obviamente, muy difícil de reevaluar las creencias heredadas, ¿verdad? Y de resolver las dudas, ¿verdad? De preguntas. Y finalmente tú reconstruir tu fe en una fe más genuina, que es lo que se supone que suceda cuando tú estás bajo una supervisión saludable, sana, en ese proceso de preguntas, en ese proceso de deconstrucción, de reevaluación de creencias, ¿verdad? Es importante. Ahora, yo quiero que usted me permita decir algo con claridad y decir esto que voy a decir, porque también tengo que ser justo. La mayoría, escuchen, la mayoría de las personas que han abrazado el cristianismo progresista han sido personas que tenían muchas preguntas que no fueron contestadas y número dos, han sido personas que han sido heridas y lastimadas en el seno de la iglesia o que han sido abusadas espiritualmente. ¿Ok? Y esto es una realidad. No podemos tapar el cielo con la mano. ¿Ok? El cielo con la mano. No podemos tapar el cielo con la mano. Ya mismo voy a contestar preguntas que sé que están tirando en el chat, pero déjenme terminar el pensamiento. Ahora, yo quiero decirle esto claramente. Si usted creció en una iglesia, escúcheme, míreme por favor y escúcheme. Le digo esto como pastor, ¿ok? A mí me apasiona pastorear y discipular la gente y darle consejería a la gente. Escúcheme lo que le voy a decir. Y he bregado con esto en mi oficina por muchos años, ¿ok? Si usted creció en una iglesia que le causó daño espiritual y daño emocional a usted, o si usted heredó alguna forma de un cristianismo cultural, es posible que usted necesite reexaminar su fe, porque la fe que usted tiene debe estar distorsionada, ¿ok? Lastimada, distorsionada, y también una fe que puede estar mezclada con otras cosas que no son muy saludables. Así que puede ser difícil y doloroso, pero es importante que la fe que tú tengas sea una fe genuina, ¿ok? Que sea una fe genuina. Y yo espero y yo oro para que tú crezcas en tu fe mientras obviamente te liberas de cualquier daño, mientras te liberas de cualquier abuso que hayas experimentado
en iglesias en el pasado. Y si eso ha sido tu experiencia, por favor, busca ayuda. Busca un pastor, busca un consejero, busca una iglesia saludable, un lugar donde te puedan ayudar, donde te puedan escuchar y donde puedan darte las herramientas para que tú puedas sanar y tú puedas terminar con una fe genuina y una fe bíblica. ¿Ok? Así que esto es bien importante porque muchas veces estas personas comienzan un proceso de deconstrucción por su propia cuenta y por eso es que terminan con una fe que no es la fe bíblica, ¿ok? No es la fe bíblica. Como le dije, surge la iglesia emergente, ¿verdad? A principios del 2000, la gente empieza a abrir la puerta a la deconstrucción de la fe, ¿verdad? Ahora, la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que enseña el cristianismo progresista? Y yo voy hoy a mencionarle 5 tendencias peligrosas que caracterizan al cristianismo progresista, pero me voy a concentrar a desarrollar solamente una, porque no me va a dar tiempo de ver las 5. Pero, ¿qué es lo que enseña, verdad, el cristianismo progresista? Y esto lo vamos a estar viendo, vamos a estar examinando estas 5 tendencias, que son 5 tendencias peligrosas, ¿ok? De este proceso del cristianismo progresista. Vamos a ver algunas cosas o algunas preguntas y comentarios que tenemos por aquí que quiero leer esos comentarios antes de continuar. Quiero leerlos antes de continuar. Vamos a ver. Saludamos a María Cortés por ahí que nos saludó. Aquí Ana Noa nos dice, muy de acuerdo, y eso se aplica a todos los temas. Tenemos que leer, investigar diferentes fuentes y tener criterios propios para el análisis. Muy bien. Tenemos por aquí, vamos a ver, Nancy nos dice, esa palabra de percepción es la palabra clave de este grupo, ¿verdad? Tenemos aquí una pregunta de Lizzie Marte que dice, ¿el posmodernismo y el neopentecostalismo es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿ok? Luego puedo explicar ambas cosas, pero no me va a dar el tiempo de explicarlo aquí. El posmodernismo fue lo que yo acabo de, ¿verdad? De explicar hace unos minutos y es lo que estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo en una era posmoderna y en una era postcristiana. Y el cristianismo progresista utiliza muchas herramientas del posmodernismo y están bien arraigados en muchos asuntos del posmodernismo. Hacen mucha teología y mucho análisis bíblico con la base del posmodernismo, ¿ok? El neopentecostalismo es otra cosa, que eso lo podemos hablar luego, ¿ok? Dice por aquí Ana Noa, desde niña he cuestionado todo. Está bien, eso es bueno, eso es bueno, ¿verdad? Y los pastores y los líderes tenemos que aprender a contestar preguntas, no podemos tenerle miedo a las preguntas. Estudié en un colegio católico y los tenía hartos. Tremendo. Aquí Nancy dice de la pregunta interesante de Lizzie, y ya hablamos, muy fuerte, más fuerte que nunca, precisamente por leer y ser autodidacta. Lizzie me dice gracias. Bueno, para servirte, Lizzie. Bueno, vamos entonces, mire, vamos a ver, ¿qué hora es? Son las 8:39. Tenemos que ir a una pausa de los auspiciadores que tenemos. Y cuando vengamos de los auspiciadores, yo tengo unos videos, yo espero que me dé tiempo poner estos videos, ¿ok? Cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar, mire, vamos a hablar de qué enseña el cristianismo progresista y vamos a examinar 5 de las tendencias más peligrosas que caracterizan al cristianismo progresista. No las vamos a poder analizar las 5 a profundidad, voy a analizar una, que es la que más común estamos viendo, ¿ok? Así que cuando regresemos de la pausa de nuestros auspiciadores, vamos a seguir con esto. Por favor, escúcheme, comparte este video, déjele saber a todo el mundo que estamos ya aquí en vivo, comparte este video, dígale a las personas que se conecten, que estén aquí, que hoy estamos dando prácticamente una clase, ¿verdad? De todo lo que es esto del cristianismo progresista. Así que vamos a una pausa, ¿verdad? Tenemos que ir a una pausa y regresamos ya mismito, rapidito,
con más aquí en las noticias a la luz de la palabra.